Por si las moscas vamos a hablar de El pasado. Es una novela sobre el poeta Manuel Acuña. Es la novela que ganó además el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano. Y me acompaña el autor Víctor Palomo, que está en Saltillo, Coahuila. Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros conectado. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Víctor, tal vez habría que aclararle al público quién fue el poeta Manuel Acuña. Claro, Manuel Acuña es el poeta del romanticismo. Ahí en la segunda mitad, nace en 1847, en la segunda mitad del siglo XIX, una época ya distante a la nuestra y que poco a poco ha ido quedando, lo comentábamos, en el olvido. Espero que no tanto, porque es una época en la que coincide con grandes personajes como Porfirio Díaz, Benito Juárez, Maximiliano, Carlota, Altamirano, Prieto, Ramírez, Paino, en fin, no terminaría, es una lista muy grande de grandes personajes. Y Manuel Acuña se inserta ahí, en ese momento, ¿no? En el momento del Segundo Imperio, del Imperio de Maximiliano y de la República restaurada. Y bueno, y Manuel Acuña también es muy famoso por su suicidio. Hay que hablar de este evento que se enmarca también en esta época del romanticismo mexicano y que marca también, pues obviamente, la fama del poeta. Manuel Acuña se suicida muy joven. A los 24 años, a los 24 años recién cumplidos en la Escuela de Medicina, él nace en Saltillo, se traslada a la Ciudad de México a estudiar primero en la Preparatoria Nacional, o Colegio de San Ildefonso, y luego ingresa a la Escuela de Medicina. Y ahí, en sus últimos estudios, le faltaban un semestre para terminar su carrera de medicina, se suicida en la celda número 18 del Y, internado. Acordémonos que la escuela recibía a estudiantes de la provincia, vivían ahí en calidad de internos. Ahí y- Manuel Acuña tiene una celda, la 18, y es ahí donde se suicida con cianuro de potasio. pero además también otra cosa que lo que hace notable el suicidio es que, bueno, por lo que sabemos es un suicidio de amor o desamor, ¿cierto? Cierto, sí hay esta leyenda con la que será muy difícil desanclar del Lidiar, sí. imaginario colectivo, que es el amor por Rosario de la Peña y Llerena, este, en la que todas las leyendas corren que Manuel Acuña se suicida porque ella no le hizo caso. Sin embargo, me dedico a hacer una investigación que dura un poco más de 10 años y me encuentro que sí había una cercanía con Rosario, pero no es la causa del suicidio. Claro. Y en eso está centrada, digamos, en buena parte de la trama de novela. Es decir, en retar esta idea de que el suicidio fue por Rosario. Existe un poema nocturno a Rosario que digamos, también ayudaría a apuntalar esta idea de que fue Rosario, pero en realidad, como dices tú en la novela, pudo haber sucedido por otros motivos que iremos desentrañando en esta entrevista. Víctor, lo primero que me llama la atención de tu novela es que, siendo una novela histórica, te encargas de recrear tres periodos importantes en nuestra historia. El primero es el del Imperio, que es justo cuando Manuel Acuña viaja de Saltillo, Coahuila, a la Ciudad de México para entrar a la Escuela de Medicina. Segundo periodo es 24 años después, que es, digamos, el momento alrededor del suicidio, en donde Manuel Acuña ya es un poeta a su
a su corta edad y un escritor muy conocido y como dices tú, rodeado de personajes fundamentales para la historia de la literatura mexicana, Paino, Guillermo Prieto, Altamirano, en fin, están en esta combinación. Y la tercera es, digamos, la parte más ficcionalizada de esta historia, que es en algún momento, bueno, 1917, que es cuando colocas a tu investigador en la figura de un doctor que estaría encargado de retar esta idea de que Acuña se habrá suicidado por su amor a Rosario. Y estos tres periodos me parecen fascinantes de recrear. Para trabajar estos tres periodos, ¿cómo te documentaste o qué fue lo que hiciste? Sí, mira, te digo, precisamente duró tanto la investigación por ese motivo, ¿no? Mi idea inicial era contar la historia que todos conocíamos, ¿no? Acuña estudiaba medicina, conocía a Rosario, Rosario, este, no acepta sus amoríos y se muere por esta causa, se decide suicidarse. Sin embargo, cuando me fui entrando en las fuentes, en los libros, en los documentos, me di cuenta que Acuña había tenido un hijo, Ujú, sí. y no precisamente con Rosario, sino con otra poeta con la que él tiene una relación hacia 1872, a la que le dedica un poema que se llama A Laura. Nos enteramos entonces que es Laura Méndez, que José Emilio Pacheco va a retomar hacia los años 80 y la va a catalogar como la poeta del siglo XIX, la gran poeta. Entonces estas investigaciones me llevaron hacia estos personajes, te decía, tuve que ver qué decía Altamirano sobre el caso, por supuesto, Juan de Dios Pesa tiene un documento extenso sobre ello, me fui a las fuentes, a la hemerografía, los periódicos de la época, en donde hay mucha información sobre pequeños cabos que fui atando. A partir de ahí me doy cuenta, por ejemplo, hay 5 entrevistas que le hacen a Rosario de la Peña a lo largo de varios años, 10, 15 años, en las que ella acepta dar su versión y en todas dice cosas distintas. Primero que sí, que Acuña le propuso algo y que ella le dijo que no, y luego dice que no, que nunca tomaron el tema, que eran solo amigos. En una más dice que sí, que Acuña le propuso suicidarse juntos, y en otra que ella no es la destinataria del nocturno y que Acuña estaba simplemente enfermo, ¿no? Entonces, como no coincide ninguna de las versiones, tuvimos que cotejar los otros datos que teníamos y nos encontramos con una cosa curiosa, ya que sabíamos que Laura Méndez había tenido un hijo con Manuel Acuña, nos encontramos que Laura Méndez jamás en cartas, en diarios, en entrevistas, no dice absolutamente nada del caso. Pero nos encontramos con los poemas de Laura Méndez y con los poemas de Manuel Acuña, y en ambos hay una correspondencia de esa historia de amor que tuvieron. Y es finalmente esos poemas la fuente que me lleva a descubrir, ¿no? Porque ahí se explayan en los poemas lo que no había dicho Laura Méndez ni en cartas ni en entrevistas, lo dicen los poemas, ¿no? La muerte de su hijo, tiene un poema que dedica a la muerte de su hijo, y tiene un poema Adiós, se llama, que es la correspondencia hacia el nocturno y hacia otro poema
que había escrito Manuel Acuña con el mismo título, Adiós, refiriéndose a la ruptura entre ambos, ¿no? Y ahí, haz de cuenta, es un diálogo entre los dos. Y entonces eso nos da la versión más cercana a la verdad. Claro, me estás retando además muchas páginas escritas sobre este asunto en las historias de la literatura. Se me ocurren dos preguntas. La primera es, ¿por qué el suicidio de Manuel Acuña es un evento tan importante en la historia de nuestras letras? Y la segunda es, ¿por qué los poetas y los escritores del siglo XIX tienen un papel social tan relevante? Excelentes preguntas. De la primera te podría decir que es una época en la que el honor es un principio fundamental de las personas, de los hombres, de los caballeros, ¿no? Recordémonos que, recordemos que se mataban, se invitaban al duelo por cualquier cosa. Una mínima ofensa, un chismecillo, algo que saliera en los periódicos, era motivo para invitar al otro a duelo y matarse en defensa de este honor de la época. Y entonces vemos, yo creo, esto es una hipótesis, que ante la circunstancia de tener un hijo con una mujer fuera del matrimonio, aparte de que esa mujer ya no lo quiere ver y hay una duda de si ese hijo es de él, porque hay chismes de que ese hijo parece pertenecer a otra persona, que esa persona es un político muy renombrado. Creo que a Manuel Acuña no le queda más que resolver esa parte del honor. Ujú. Y una de las situaciones, también recordemos, muchas novelas, el suicidio es una salida por honor. Y creo que esa no está planteada en la novela, pero es mi hipótesis para responder a tu pregunta. Sí, es una salida romántica. Eh, Oye, Víctor, te propongo hacer un corte aquí y regresar contigo para la segunda pregunta, que es ¿por qué son tan importantes socialmente los escritores? Que es algo que planteas aquí en el libro, pero regresamos contigo después de estos avisos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de El pasado, una novela sobre el poeta Manuel Acuña, que ganó el Premio Nacional Manuel Altamirano
Y estoy hablando con Víctor Palomo, el autor de esta novela, y antes del corte le preguntaba a Víctor por qué los escritores desempeñan en este momento de la historia de México, 50, 60 años después de la independencia, un papel tan relevante, que es algo que plantea muy bien en el texto. Sí, para responder esa pregunta hay que volver a la época, ¿no? Recordemos que ese momento que le toca vivir a Manuel Acuña, más de la mitad de la población en México es analfabeta. No saben escribir, no saben leer. Y entonces el escritor, desde ese punto de vista, es una figura fundamental para entender lo que sucede en el día a día, ¿no? Además que son todos estos personajes, Altamirano, Riva Palacio, Prieto, formaron parte tanto de la guerra de reforma como de la guerra de intervención. Son personajes activos y en su calidad de escritores, además de soldados, capitanes, generales, también son cronistas, son los cronistas de lo que está pasando en el momento, son los fundadores de los periódicos, son los que llevan las noticias y son los que mueven este ámbito, ¿no? De la cultura, no solo de la cultura, sino de la política y de las ideas. Entonces, en este punto son personajes claves, ¿no? Altamirano hace un papel fundamental, tanto como soldado, como una vez restaurada la República, que se habían cerrado todos los periódicos, vuelve a refundar la prensa en la Ciudad de México, ¿no? Y a partir de eso retoma todo lo que ha pasado y difunde las ideas políticas tan liberales, sobre todo liberales, ¿no? Pero también hay periódicos católicos en los que está el otro bando de escritores, y era lo que te decía, son dos bandos, ¿no? Liberales y conservadores que a través de los periódicos difunden las ideas y las crónicas y los hechos, lo que está pasando, y se vuelven protagonistas, ¿no? Actores fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, son las élites tan pequeñas en un país muy vasto y muy nuevo, las que desempeñan varios papeles a lo largo de su vida, y uno de ellos es tal vez el de escritor y el de divulgador de la cultura, y por eso los hace personajes tan fascinantes, ¿no? Tal vez Manuel Acuña habría estado destinado a ser uno de estos próceres, de no haberse quitado la vida tan pronto, pero ya ya formaba parte de este grupo selecto. Otra pregunta que casi suena un poco necia, sabiendo que tú eres poeta, que vives en Jerez de Coahuila, de Saltillo, es tu conexión con esta historia. Pues precisamente esa. En la ciudad de Saltillo hay calles, mercados, hasta un bar que se llama Acuña, ¿no? La ciudad Acuña en Coahuila está dedicada también a Manuel Acuña. Entonces el nombre de Acuña circula diariamente, ¿no? En frente del Mercado Juárez está perdón, que realizó F. Contreras para la tumba de Manuel Acuña, que jamás llegó a la tumba de Manuel Acuña. Exacto. Y entonces el nombre está ahí siempre. Está la tumba de Manuel Acuña en el Panteón Municipal. Entonces permea, ¿no? Uno es un personaje que anda, uno lo siente ahí por las calles, y la intención de la novela empezó por esa inundación, por esa vorágine del nombre, y luego como una curiosidad, pues, porque sucede un fenómeno de que está ahí el nombre, pero poco se conoce, ¿no? Se conoce el mito y se cantan las canciones de Acuña, de los poemas de Acuña, pero te digo, cuando me fui metiendo en la investigación, empecé a descubrir muchas cosas que no están en el cotidiano de la vida de Saltillo.
Entonces, el resultado es esta novela que se llama El pasado, cuyo título lo tomé de una obra de teatro que escribe Manuel Acuña precisamente, de la cual tiene mucho éxito en la Ciudad de México. Y entonces me hizo clic en el sentido de retomar este tiempo pasado con su novela, con su vida. Es a la vez varios pasados, ¿no? Es el título de su obra, es el pasado de él, es el pasado de la ciudad, y como tú lo dices, son tres tiempos, son tres pasados, ¿no? El de 1949, cuando nace, el del 73, cuando muere, y el del 17, que es cuando regresa los restos a la ciudad de Saltillo. Me interesa ahora que hablaste de la ciudad, también resaltar que, bueno, no conozco Saltillo, pero sí la Ciudad de México. Y en tus descripciones, tanto de Saltillo como de la Ciudad de México, son descripciones muy minuciosas de calles, establecimientos comerciales, restaurantes, cafés, que enriquecen mucho la narrativa. Em, te imagino, digamos, escribiendo casi encima de un mapa para describir lo que estaba pasando en esas épocas. ¿Cómo pudiste recrear estas ciudades? Pues fíjate que no estás lejos, nada lejos. Me encontré en un libro enciclopédico muy antiguo, unos mapas de la Ciudad de México de 1868. Y entonces lo que hice, saqué unas copias y esas copias las amplié. Y entonces tenían los nombres de las calles, las plazas y todo eso. Y fui trazando como una maqueta de arquitectura, los lugares y los sitios de interés donde podía estar o donde estuvo Manuel. Entonces, te digo que mi idea al principio fue tomar la historia que todos conocíamos, pero conforme me fui adentrando en la investigación, la fantasía quedó como a un lado Claro. y me interesó retomar los nombres de las calles como eran, de las tiendas, en fin, todo el comercio, capillas, panteones, etcétera. Y me centré en lo que podía ser comprobable, documental. Sí, eso quedó muy bien hecho. Otra cosa que también me llama la atención es cómo la figura de Manuel Acuña después de un muerto va acrecentándose. Digamos, se puede ver por su paso en los distintos panteones en donde sus cenizas van habitando. Primero es, como dices tú, el Campo Florido, es decir, un cementerio de la Ciudad de México, pasa a la Rotonda de los Hombres Ilustres y después hay una ceremonia que describes muy bien en donde esas cenizas salen de la Rotonda de los Hombres Ilustres y se van a Saltillo, ya en un momento muy canonizado de Manuel Acuña. ¿Cómo fue que este poeta fue pues convirtiéndose en esta figura tan importante para la literatura y para Saltillo, ¿no? Sí, eso que comentas es muy interesante y a mí mismo me llamó la atención y me sorprendió que se entierra en el Panteón del Campo Florido por primera vez cuando se suicida. Ese panteón se cancela porque había inundaciones y entonces había mucha insalubridad. Se cancela en 1890 y en ese momento los restos se trasladan al Panteón de Dolores, a la Rotonda de los Hombres Ilustres. De ahí, en 1917, Carranza pide que los restos, no solo de Acuña, sino de Madero y de Zaragoza, regresen a Coahuila. Coahuila. Finalmente, los de Madero y los de Zaragoza se quedan en la Ciudad de México y solo puede viajar Manuel Acuña. Se desentierran otra vez, ya vamos tres. Sí.
se vuelven a poner en el piso del Panteón de Santiago. Y en 1949, en el centenario de su nacimiento, se vuelve a destapar la tumba, vuelven a sacar los restos, ya las cenizas, se hacen otros homenajes y se vuelven a poner en el piso. Es decir, que es un cadáver que no ha descansado. Totalmente. Bueno, y que con la novela o sea, revives al poeta. En México, la novela histórica no es un género muy, o sea, muy frecuente, muy entre los novelistas. Pero ¿tú qué piensas del género y de los placeres, digamos, que nos puede brindar? Bueno, hubo un boom ahí en los centenarios, ¿no? De la independencia en el 2010 y justamente algunos amigos míos que sabían que yo estaba en este tema me apuraban para que sacara la novela en ese momento, para que la terminara como fuera que fuera y que la sacara en un momento, decían que era un buen momento y que se podría publicar inmediatamente, pero yo estaba en medio y tenía muchas dudas y tenía muchos huecos y no estaba solventada la investigación con algunas conclusiones. Entonces no lo quise hacer hasta que ya agoté todas las posibilidades de las visiones. Después de ese boom, tienes razón, se olvidó la novela histórica y entramos en otra etapa, en otro momento de la literatura. Que Oye, haya salido en mi novela en este momento, pues no importa. exacto, ¿no? Pero además es súper disfrutable y siempre está a la lectura del público. Víctor, nos queda un minuto. Solamente preguntarte qué aprendiste con la escritura de esta novela. Híjole, aprendí a amar esa Ciudad de México más de la que ya quería, Ujú, se nota, sí. a respetar ese pasado, esos edificios, todos los ecos que tienen en tantas visiones. Te digo, es una época en que cada personaje podría tener su propia novela y necesitaría su propia investigación. Yo me enamoré de muchos personajes de ahí, pero estaba en uno solo, ¿no? Entonces aprendí muchísimo de historia, de cultura, de lenguajes, en fin, y yo estoy agradecido con la investigación que me encontré que no esperaba. Pues sí, es lo más importante, ¿no? Cuando comienzas algo, pero acabas en el viaje, te vas encontrando con muchas sorpresas y terminas con este gran libro. Muchas gracias, Víctor Palomo. Recuerden, El pasado, una novela sobre el poeta Manuel Acuña, publicada por Grijalbo. Nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, por si las moscas.